Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes que está por ahí escuchándonos. Ha escuchado la voz del Señor y el Espíritu Santo lo ha puesto al frente de esta pantalla para que pueda disfrutar de este tema. Antes de abrir la palabra del Señor y estudiar acerca del tema preparado, familias para el reino de Dios, voy a pedirles que tomemos una posición reverente. Vamos a hablar con el Señor y a pedirle que nos dirijan el estudio de su palabra. Oremos. Señor Dios y Padre, gracias porque una vez más nos permites estar acá estudiando tu palabra, permitiendo que tus verdades sean para nuestra vida una realidad y nos lleven a la conversión. Suplico, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio en esta hora, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familias para el reino de Dios. Voy a invitarles a que me acompañen al libro de Mateo en su capítulo 24. Mateo 24, como ustedes saben, habla un poco acerca, dice el título, Jesús predice la destrucción del templo. Pero a partir del versículo 3, dice, habla de señales antes del fin, ¿verdad? Si ustedes recordarán, hemos leído, hemos estudiado, estoy seguro que usted que está ahí al otro lado de la pantalla, ha escuchado alguna vez que hay algunas señales que se darán antes del fin. Y la palabra nos habla de que vendrán muchos en el nombre de Él, diciendo yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. Dice el versículo 6, que oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice el versículo 7, se levantará nación contra nación. Pero, dice el 8, todo esto es principio de dolores. El 9 dice, os entregarán a tribulación, muchos tropezarán, muchos falsos profetas se levantarán, y todas estas señales antes del tiempo del fin obedecen justamente a lo que sigue en el versículo 14. Fue nuestra lectura bíblica, Matías la leyó para nosotros, pero antes de leer ese versículo, quiero comentarles que así como hay señales antes del fin, también hay evangelios. No sé si ustedes han escuchado, pues el evangelio de el evangelio del bienestar, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de eterno, el evangelio de los últimos días. Vamos a ver de qué evangelio nos habla el versículo 14 de Mateo 24, que dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que el fin no vendrá por señales. Estas señales serán antes del fin. El fin vendrá cuando sea predicado el evangelio. ¿Pero cuál evangelio? El evangelio del reino, dice el versículo 14. Quiere decir que es importante entender cuál es el evangelio del reino. Ustedes saben que la palabra evangelio en griego significa evangelium, significa buenas nuevas. Entonces muchas veces nos enfocamos en este capítulo 24 de Mateo para hablar acerca del miedo, los terremotos, las guerras, los temblores, y entonces usamos las señales antes del fin para meter miedo a las personas. Pero la palabra evangelio, y específicamente el evangelio del reino, se refiere a buenas nuevas. Más bien el evangelio que el Señor tiene para su vida, para mi vida, para nuestras familias, es un evangelio de buenas nuevas. Si usted va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, y los versículos 20 y 21, para poner la plataforma sobre el tema que estamos tratando, familias para el reino de Dios. Primera de Pedro 1, en los versículos 20 y 21 dice, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan en el libro de Mateo, capítulo 4, cuando el enemigo viene a tentar a Jesús, que fue llevado por el Espíritu al desierto, y entonces dice que en cada una de esas tentaciones, el Señor Jesucristo usó un escrito está como respuesta. ¿Por qué? Porque la escritura no fue traída por voluntad humana. Dice Mateo 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? Testimonio de Dios. Entonces, entendemos que hay un evangelio importante, el evangelio del reino. ¿Pero por qué es importante? Bueno, nos dijo Mateo 24 que justamente para que venga el fin será predicado este evangelio del reino. Entonces hoy vamos a estudiar un poquito cuál es ese evangelio. ¿Qué evangelio predicó Cristo Jesús? ¿Qué significa ese evangelio? ¿Qué mensaje trae ese evangelio? Bueno, si usted va conmigo al libro de Mateo en su capítulo 4, este tema es de vital importancia, porque tiene que ver con nuestros días, los días en los que estamos viviendo. Se está aproximando el fin de los tiempos. Por eso es que nosotros vemos que se están dando todas estas señales antes del fin. Mas, sin embargo, vamos a Mateo capítulo 4 y versículo 23. Dice así: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando ¿cuál evangelio, mis hermanos? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, el Señor Jesucristo predicaba el evangelio del reino y lo hacía investido de poder. Ese poder que hacía que el evangelio fuera un evangelio práctico, donde Él sanaba, donde Él llevaba sanidad a las personas, curaba, llevaba tranquilidad, paz. Ustedes saben que, tal vez vamos conmigo a Marcos capítulo 1, también para reforzar un poquito este concepto. Marcos capítulo 1, y vamos a ir a los versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando ¿cuál evangelio, mis hermanos? El evangelio del reino. En eso andaba Jesús, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en Evangelium, en las buenas nuevas. Resulta que se repite más de 100 veces en distintos versículos este tema del evangelio del reino. En parábolas, en enseñanzas, en palabras del Señor. En más de 100 versículos tenemos esta enseñanza acerca del evangelio del reino. ¿Y qué significa que el evangelio se ha acercado? ¿En qué consiste que el evangelio se ha acercado? Bueno, pues Jesús, cuando vino a la tierra, traía un evangelio verdadero. Quiere decir que en ese tiempo habían por ahí algunos evangelios que no eran los correctos. ¿Creen ustedes que pasa lo mismo en nuestros tiempos? Hay muchos evangelios que se predican, hay muchos mensajes, pero el Señor venía a hablar sobre el evangelio del reino, un mensaje de poder, un mensaje con autoridad, un mensaje de gobierno, de autoridad, porque Él era el rey del universo y bajó acá a la tierra para traer un mensaje de esperanza, ¿verdad? Si usted va conmigo al libro de Lucas en su capítulo 4, Lucas capítulo 4, quiero llevarlos por ahí, porque vean qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 4 y versículo 43. Jesús viene recorriendo Galilea predicando, dice ahí el título en el versículo 42. Y dice el versículo 43, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie ¿cuál evangelio? El evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Wow, estamos entonces entendiendo que el Señor fue enviado con un propósito. Un propósito. ¿Y para qué dice que fue enviado? Para llevar un evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino de Dios. Y vean si es importante entonces. ¿Qué nos decían los versículos anteriores que leímos? Acá mismo, en el capítulo 4 del libro de Mateo, hay un mensaje de arrepentimiento. Dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué tiene que ver esa palabra arrepentimiento? ¿Qué significa esa palabra arrepentimiento? Bueno, ya vimos que Evangelium
que es en griego, significa buenas nuevas. El evangelio del reino para su vida, para mi vida, para nuestras familias que van caminando hacia el reino de Dios, es un evangelio de buenas nuevas. Pero ahora en ese evangelio está la palabra arrepentíos, arrepentimiento. Esto viene del hebreo teshuva, teshuva que significa regresar a Dios, volver al Padre. Bueno, vean qué concepto más importante. Si nosotros nos vamos a la historia del hijo pródigo que le pidió a su padre toda la herencia y se fue, y dice la palabra que desperdició todo lo que tenía y hasta que se halló totalmente hundido en lo más profundo de su maldad, dice que ahí él se arrepintió de todo lo que había hecho. Y apliquémoslo ahí, esa palabra teshuva, arrepentimiento. ¿Qué fue lo que él pensó en su corazón y dijo? ¿Qué voy a hacer? Voy a regresar a mi padre, voy a pedirle perdón, le diré pecado contra ti, no soy digno de ser llamado. Entonces, perfectamente adaptamos el significado de la palabra arrepentimiento como regresar al Padre, volver al Padre. Y es que usted y yo sabemos, mis amigos, que cuando una oveja se aparta del redil, el pastor deja las 99 y va por esa que está perdida, esa que se apartó, esa que se alejó. Así que ese concepto de arrepentimiento, teshuva en la Biblia, de volverse al Padre, es simplemente darse la vuelta, no darle más la espalda al Señor y saber que Él está ahí, con sus brazos abiertos, buscándome, tocando a la puerta de mi corazón, llamándome y diciéndome, arrepentíos, volved a mí, volveos a mí, no me deis la espalda. Ahí viene este concepto, y es que el arrepentimiento hace entonces un cambio de dirección en mi vida. Es una semilla que se siembra en el corazón. Y dice la parábola del sembrador en la palabra, que el sembrador salió a sembrar muchas semillas. Unas cayeron al lado del camino, otras cayeron entre espinos. Cada una tiene un significado, una la secó el sol, la otra la ahogaron los afanes de este mundo, pero una cayó en buena tierra y dio fruto. Bueno, el arrepentimiento, el volvernos al Padre, nos lleva a dar fruto, nos lleva a hacer un cambio de dirección, porque el Señor tiene un propósito para su familia, para su vida, para la mía, y está en usted y en mí poder tomar la decisión de volvernos hacia el Padre, de arrepentirnos. ¿Quién es ese Padre? El Rey del universo. A veces nos imaginamos a Jesús, como muchas veces se pinta en cuadros, ahí clavado en una cruz, pero en realidad el Señor vino a este mundo, nació, se desarrolló, estuvo aquí, cumplió su ministerio, murió y resucitó. Y se fue allá a sentarse a la diestra del Padre. Entonces ese es un rey glorioso, el Rey del universo. Ese es el Señor que nosotros tenemos, el dueño del reino. Ese Rey y Señor es el que quiere cambiar las cosas, el que quiere cambiar tu vida, cambiar a tu familia. Hoy estamos predicando esto, y si usted va conmigo al libro de Hechos, en su capítulo 1, Hechos nos habla de cómo Cristo en ese momento estaba por partir. Hechos en el capítulo 1. Y Él deja una hermosa promesa, la promesa del Espíritu Santo. Dice el título ahí en el capítulo 1. Y entonces los discípulos le preguntan en el versículo 6. Los que se habían reunido ahí le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo en el versículo 7 de Hechos capítulo 1, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Cómo usted puede ser testigo? ¿Cómo usted puede dar testimonio de algo que no ha vivido? Necesitamos vivir esa transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos vivir el Evangelio del reino en nuestras vidas.
recibiréis poder, dice, y me seréis testigos. Pero si usted va al versículo 3, ahí mismo del capítulo 1 de Hechos, dice, a ellos también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante, ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca del evangelio del reino de Dios. Quiere decir que así como empezó su ministerio el Señor Jesús, hablando, predicando acerca del evangelio del reino, así lo desarrolló, y cuando ya iba a partir, adivinen de qué siguió predicando durante esos 40 días que se les apareció una y otra vez, dice la palabra en Hechos 1:3, a los discípulos. ¿Qué les enseñaba? El evangelio del reino, porque para eso fue enviado, lo leímos en la palabra de Dios, para eso fue enviado. Isaías dice en su capítulo 61, vayan conmigo por ahí, Isaías capítulo 61 y los versículos del 1 al 11, vean el título, Buenas Nuevas de Salvación. Ese es el evangelio del reino. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Estoy en el versículo 1. Porque me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Dice, a los prisioneros, apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a ordenar a los afligidos, aceite, gozo en lugar de luto. Ese, mis hermanos, ese es el evangelio del reino. Son buenas nuevas, es un evangelio práctico donde el Señor trae liberación, trae sanidad a su vida, a mi vida y a nuestras familias. Y por eso en Mateo capítulo 11 y el versículo 25 al 30, el Señor dice, te alabo Dios. Mateo 11, 25 al 30. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis, ¿cómo? Trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el evangelio del reino. Un evangelio de sanidad, un evangelio de buenas nuevas, un evangelio de paz. Dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y que hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios será salvo. Hoy el reino puede llegar a su vida, el evangelio del reino puede llegar a su familia. Hoy su vida puede dar un giro. Este es un mensaje de poder que necesitamos creer usted y yo, que Dios tiene el poder de transformar nuestras familias, porque Él es el rey de este reino. El evangelio del reino tiene a un rey que dejó el universo, dejó la gloria y vino a caminar entre nosotros para enseñarnos en qué consiste ese evangelio. Y vean ustedes que ese evangelio, ese reino, está fundamentado en el amor. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que todo el mandamiento, toda la ley y todos los profetas se resumen en amor a Dios y amor al prójimo. Y también, si ustedes van conmigo a 1 de Juan 4:8, es un texto importante, porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y es que muchas veces nos confundimos y pensamos en Dios como un Dios tirano y le echamos la culpa. Yo he escuchado personas decir, es que, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanta maldad en este mundo? ¿Cómo es posible que si Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, si Dios es amor, cómo es posible que haya tanta maldad en el mundo? Bueno, sería necesario ir al principio de las cosas
y entender dónde se inició la maldad, dónde surgió, dónde nació la maldad. Ustedes recuerdan, alguien piensa que tal vez en el Edén fue donde se dio la maldad, pero resulta que eso no es así. Si usted va conmigo al libro de Ezequiel, en su capítulo 28, pues nosotros recordamos que el Señor creó a Lucifer como un ángel de gloria, un ángel superior a los demás. Y dice en su versículo 15, Ezequiel 28, 15, tal vez vamos al 14 para ubicarnos un poquito en el contexto. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿De quién estamos hablando ahí? De Lucifer, está hablando el Señor de Lucifer. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos, Ezequiel 28, 15. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y este justamente es un misterio de los tres que existen en la palabra de Dios. Cómo un ser perfecto, que era perfecto en todos sus caminos, creado por Dios, perfecto desde que fue concebido, querubín grande, hermoso, en medio del cielo donde todo era perfecto, cómo se halló en él maldad de repente de un momento al otro. Bueno, nosotros entendemos que Satanás se llenó de orgullo, deseó la gloria que quería el Señor para él, y entonces a través de ese egoísmo, entonces él empezó a crear, y dice Apocalipsis en su capítulo 12, que él arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo con él. Lamentablemente es así. Y más lamentable todavía, él fue echado del cielo. Digo lamentable, no porque haya sido echado del cielo, sino porque vino hacia la tierra. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? Ustedes y yo lo hemos leído en el libro de Génesis en su capítulo 3. Una vez que fue echado allá del cielo, bajó a la tierra y vino a tentar al ser humano, Adán y Eva. Y ellos, lamentablemente, se dieron a la tentación, y entonces el Señor tuvo que despojarse de sí mismo, de su gloria, de toda su majestad, y venir aquí a la tierra a cumplir un plan que ya estaba desde antes de la fundación de este mundo. Dice la palabra del Señor, Él tenía un plan de rescate, si era que el hombre en su libre albedrío tomaba la decisión de caer. Bueno, el Señor en ese reino de amor ama aún a Satanás, aunque usted no lo crea, porque la Biblia me enseña que Dios es un Dios de amor, un Dios de amor. Y el reino, su fundamento es el amor. Entonces, Él aún a Satanás ama. Lo que no ama es el pecado. Él ama al pecador, mas no el pecado. Por eso Colosenses 2:14 nos enseña que en la cruz Él derrotó al enemigo. Si usted va conmigo, ahí al libro de Colosenses, en su capítulo 2, vamos a leer el versículo 15, porque dice en el 14 que Él derrotó al enemigo. Y en el versículo 15 dice, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero entonces vamos a esto. Estamos hablando del Evangelio del Reino. Ese Evangelio a través del cual en la cruz del Calvario usted y yo tenemos acceso al cielo. Muy bien, ese Evangelio tiene que ver con arrepentimiento, con volver al Señor, y es un Evangelio práctico, de buenas nuevas, un Evangelio de amor, en donde el Señor siempre ha estado pensando en usted y en mí, porque Él tiene un plan perfecto para su vida y para mi vida. Sin embargo, Pablo explica claramente en Romanos 7 que hay una ley de pecado que nos rige. La palabra dice que en pecado fuimos concebidos. Entonces, lamentablemente, dice Pablo, yo me doy cuenta que hay una naturaleza en mí que es contraria a Dios. Yo naturalmente actúo contrario a Dios. Y lo que quiero hacer no hago. Y lo que no quiero, eso hago. Y me doy cuenta, dice Pablo, de esta naturaleza que hay en mí. Porque el pecado corre por mis venas. Mas entonces, y ahí está la clave, mas entonces ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí.
Y de eso nos habla justamente Romanos capítulo 7. Y dice, miserable de mí, ¿qué haré con este cuerpo de perdición? Bueno, él llegó a la conclusión, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿cómo hizo Pablo para librarse de ese cuerpo, de esa culpa, de esa condición? Vaya conmigo, por favor, al libro de Juan en su capítulo 3, porque vamos a ver de forma práctica que ese evangelio del reino que predicó Jesús cuando estuvo en la tierra, que es el evangelio que va a ser predicado justo antes de la segunda venida, y que es un evangelio donde te llama al arrepentimiento, un evangelio práctico de sanidad, de perdón, de paz, de descanso para todos los enfermos, tristes, para esas familias dolientes. Ese evangelio, resulta que el Señor anhela que nosotros nos libremos de ese cuerpo de pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Juan capítulo 3 habla acerca de la historia de Jesús y Nicodemo. Y Jesús le dijo en su versículo 3, Juan 3:3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces le pregunta a Nicodemo, ¿pero cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús le contestó en su versículo 5, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde viene y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Y es que la palabra nos enseña que el Hijo de Dios es aquel que cree en el Señor, lo recibe en su corazón y se deja guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, de ahí caemos al versículo 16 de Juan 3, que usted tal vez se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ese evangelio del reino lo que viene es a darnos vida y vida en abundancia. Vida eterna. Si alguno está en Cristo, ¿qué nos dice 2 Corintios 5:17? Usted puede buscarlo por ahí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya, todas son hechas nuevas. Mi querido amigo, mi querida amiga, necesitamos nacer de nuevo. Usted y yo, personalmente, necesitamos nacer de nuevo. El Señor quiere que nuestras familias caminen hacia el reino de los cielos, pero para eso hay que nacer de nuevo y permitir al Espíritu Santo entrar en nuestro corazón y hacer una obra maravillosa. Y es que eso es un milagro que solo puede hacer el Espíritu Santo. Cuando el Señor llega a tu vida y lo conoces, Él cambia tu vida, cambia y hace milagros de transformación. Lo que pasa es que tú tienes que decidir hoy, porque el Señor es un caballero y Él no coacciona voluntades. Nunca lo ha hecho, no lo hizo en el cielo con Satanás, a quien ama, no lo hizo en la tierra con Adán y Eva, a quienes creó con mucho amor, y no lo hace hoy contigo ni conmigo. Él no nos obliga a nada, Él no coacciona voluntades, Él es un caballero. Por eso dice Apocalipsis 3:20, he aquí Jehová está a la puerta y llama. Y Él está llamando. No dice el texto, he aquí el Señor llega a tu corazón y entra. Eso no dice. Dice que Él llama a la puerta del corazón. Si alguno escucha su voz y abre la puerta, entonces Él entrará a Él, cenará con Él y Él con el Señor. Por eso Filipenses nos habla de una ciudadanía. Usted y yo, mis hermanos, somos ciudadanos. ¿Pero de dónde? De este mundo. Ciudadanos de Costa Rica, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de cualquiera de otros países acá de América, de Europa, de Asia, África, Oceanía. No. ¿Y usted de dónde es? Del reino. Yo soy un ciudadano del reino.
¿Y por qué usted es un ciudadano del reino? Porque el Señor vino a la tierra, me creó para convivir conmigo. Dice el libro de Malaquías que Él hará volver el corazón. En los tiempos en los que estamos viviendo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Él anhela una restauración de nuestras vidas. ¿Cómo lograremos, mis amigos, mis hermanos, cómo lograremos que nuestras familias caminen hacia el reino de Dios? Permitiendo que el Espíritu Santo haga una transformación en su vida y en mi vida. Eso no se da de la noche a la mañana. Eso no es un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados cuando Cristo venga. Mas el proceso, dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, sino que persevero cada día hasta que Cristo venga. Ese perseverar, dijo Nicodemo, Señor, ¿cómo hago? Yo quiero ser salvo, yo y mi familia. ¿Cómo hacer? Debes nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Permite que el Espíritu Santo haga la obra, haga el trabajo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Y es que, mis hermanos, el reino tiene principios. Así como Costa Rica tiene leyes, normas, principios, así como cada país se rige por leyes, normas y principios, este reino tiene principios. Hay principios en el reino de Dios. El principal, primero y el mayor de todos es el amor, porque Dios es amor y Él es el rey de ese reino de amor. Mas, sin embargo, nosotros como embajadores del reino, que dice la palabra que nosotros somos, también necesitamos entender que debemos conocer los principios del reino. ¿Y cómo conozco los principios del reino? Porque yo quiero ser parte de ese reino, ser parte de ese evangelio del reino que será predicado, que yo quiero ser un instrumento, un centinela en las manos del Señor para llevar ese mensaje a otros y que ese mensaje que es predicado y viene el fin, yo sea parte de eso. Ese mensaje, ese evangelio del reino que predicó el Señor cuando estuvo acá en la tierra, bueno, yo quiero ser un embajador de ese reino, pues necesito escudriñar la palabra. Sí podemos escuchar, sí podemos orar, pasar tiempo de calidad, orad sin cesar, dice el Señor. Y es una de las cosas más importantes, hablar con Dios, utilizar esa llave, ese medio que Él dejó para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Mas, sin embargo, no podemos solo hablar y hablar y hablar. Necesitamos también escuchar la voz del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Escudriñando su palabra. Porque así lo dice Juan 5:39, ya lo leímos. Dice que, Juan 5:39. Creo que antes dije Mateo 5:39, pero de Juan, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que pasa es que a veces nos quedamos ahí. El versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis arrepentiros. Ese es el inicio del mensaje del Evangelio del Reino. Arrepentíos. Venid a mí. Dejen de darme la espalda. Vuelvan a mí. Regresen a mí. Aquí estoy, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero ustedes tienen que escudriñar, tienen que saber, tienen que conocer, las familias necesitan caminar hacia el reino. ¿Cómo? Escudriñando la palabra. Necesitamos, mis amigos, restaurar el altar en nuestros hogares. ¿En cuántos hogares hemos dejado de hacer nuestro culto matutino, nuestro culto vespertino? La organización a nivel mundial tiene un lema para estos 2 años, Back to the Altar, de vuelta al altar, restaurar el altar familiar. Usted y yo necesitamos dejar de darle la espalda al Señor y caminar hacia el reino, viviendo este evangelio, un evangelio práctico, no de miedo, no de temor. De niño le decíamos a los chicos, si se porta mal, Jesús va a llorar. Imagínense, esos son mares ahí arriba, de lágrimas del Señor, de tantos niños que se portan mal. No es un evangelio de miedo, no es un evangelio de castigo, no es un evangelio de disciplina. Son buenas nuevas. Y ese evangelio que el Señor tiene
para su familia, para restaurar. Está en sus manos el tomar la decisión. Está en mis manos el tomar la decisión. ¿Qué decisión? Volver al Señor, arrepentirnos, teshuva, regresar al Padre. Y una vez que regresamos, buscar y escudriñar los principios del reino. ¿Somos embajadores, mis hermanos? Claro que sí somos embajadores. Embajadores de un reino que tiene un mensaje, que se va a predicar y justo vendrá el fin. Así que yo quiero invitarlos en esta hora. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor para pedir que todas esas señales que se dan antes de la venida, que ese mensaje del evangelio que se predica, que es el evangelio del reino, que es un mensaje de buenas nuevas, de amor, de sanidad, de poder. Un mensaje que lo trae ¿quién? Un ser crucificado ahí muerto en una cruz. No, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que venció aún la muerte. Ni siquiera Satanás pudo con él. Ese mensaje que trae ese Rey de Reyes y Señor de Señores es para su familia, para su hogar, para su vida y para el mío también. Pero necesitamos hacerlo nuestro, necesitamos apropiarlo y necesitamos escudriñar para encontrar cuál es ese plan. Dice el Señor, yo tengo planes de bien y no de mal, tengo planes de paz y no de guerra, para darte un futuro y una esperanza, dice Jeremías. El Señor tiene un plan y los planes del Señor van mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Yo sé que es posible que usted esté pasando algún momento difícil en su hogar, en su familia, atravesando una situación complicada. Estoy seguro que eso puede existir. Mas, sin embargo, cuando el Señor llega, Él viene para cambiar las cosas. Recordémoslo cuando llegó en la tempestad y venía caminando sobre el mar. Recordémoslo cuando estaba en la barca y había una tempestad. Cuando el Señor llega, cambia las cosas. Y Él quiere llegar a cambiar tu hogar, tu vida, para que nuestras familias vayan caminando hacia el reino de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Señor Dios y Padre, por favor, necesitamos nacer de nuevo. Hoy, aquí, ahora. Yo necesito, Señor, nacer de nuevo. ¿Cómo hacer eso? Dijo Nicodemo. ¿Cómo hacemos eso? Permitiendo que tu Espíritu Santo, Señor, nos transforme, siendo humilde, manso y humilde de corazón, dice tu palabra. Cayendo ante tus pies y reconociendo que sin ti yo no soy nada, Señor, que no puedo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero que solo no puedo, Señor. Y dice que tú le darás fuerzas al cansado, que tú quieres llevar nuestras cargas. Tú quieres, oh Señor, restaurar nuestras familias, pero queremos hacer nuestra parte. Queremos, oh Señor, que ese evangelio del reino práctico sea parte de nuestra vida. Ayúdanos como familias a caminar hacia el reino mientras permitimos que tu Espíritu Santo haga la transformación. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.